Señoras y señores, una vez más, sean bienvenidos a este espacio de radio llamado Encuentros en la Galería. Un espacio patrocinado por la Galería de Arte Serión, aquí en La Coruña. Galería de Arte Serión, su galería de arte en La Coruña. Contamos con un amplio catálogo de pintura y escultura de artistas gallegos, a la vez que también pintura y arte nacional e internacional. Estamos en la calle Rubine, número 17 Bajo, La Coruña. Teléfono 881 91 75 25. Página web www.serion.es. Ah, y no se olviden de nuestro teléfono móvil 686 13 62 99. Galería de Arte Serión, su galería de arte en La Coruña. Hoy en Encuentros en la Galería vamos a comentar su exposición, una exposición que comienza este próximo jueves, día 30 de marzo, y que estará hasta el próximo día 29 de abril. Una exposición donde podremos contemplar la obra de dos artistas, Julio Sanjurjo y Fidel Goas. Argentina. Y a uno de ellos, pues lo tenemos ya al otro lado del teléfono y saludamos. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Marcial. Bueno, muchas gracias por atender estos micrófonos de Cadena Universal Radio. Hombre, y en concreto este Encuentros en la Galería. Sé que estás ahora mismo ahí en la galería, preparando ya la exposición, ¿no? Sí, estamos aquí montando. Sí, bueno, Fidel y yo. Creo que ya en otra ocasión hemos tenido oportunidad de hablar contigo, pero vamos a recordar a los oyentes un poco lo que es Julio Sanjurjo, pintor y escultor. ¿Cómo nació la inquietud por el arte en Julio? Bueno, ya lo tengo perdido en los tiempos, la noche de los tiempos, pero bueno, supongo que de pequeño estaba yo con ganas de ver a mi padre pintando y una hermana también que pinta, y bueno, hubo algo ahí de conexión. Ya hubo un entorno familiar, ¿no? Hubo un punto ahí, sí. Luego viene la adolescencia, que ya pasas de todo y luego te olvidas y luego vuelves a retomar el tema y ya no lo dejé. Bueno, en cuanto a tu faceta como pintor y escultor, ¿dónde te encuentras más identificado? Pues no tengo así, los quiero por igual, ¿no? Pues digamos así, a los dos hijos. Sí. Una tiene más, es un tema más puñetero, la escultura, digamos, pero también es más, no tiene tantas aristas, quiero decir, tantas dobleces de complicaciones mentales, es más directa la escultura, pero tiene la parte de trabajo que también tiene su parte difícil, dificultosa, ¿no? Y la pintura es muy placentera, por un lado, y muy escurridiza también. Enseguida se te puede ir todo un poco vamos, que el cuadro lo puedes dar por terminado y resulta que no. En cambio, la escultura es y punto, por lo menos para mí. Pero, y en este caso de esta exposición que hacemos ahora, yo solo voy a traer solo pintura. Fidel trae la escultura y yo solo pintura. Solo pintura. Pero quería comentarte, Julio, simultáneamente has comenzado con los dos estilos, la pintura y la escultura, o primero fue una y otra? ¿O simultáneamente? Bueno, pues ya empecé en la carrera de Bellas Artes de Madrid, ya empecé a dar bandazos de un lado para otro. Empecé haciendo pintura, lo que era tercero, y cuarto y quinto podías ya era la especialidad. Y ahí, generalmente la gente ya en tercero ya que elegía, pero yo ahí me cambié. Hice pintura y me pasé a escultura. Después hice bastante escultura, luego retomé la pintura y siempre ando ahí. Sí, en los dos mundos, ¿no? En los dos mundos, a veces se separan bastante, porque a veces el paisaje con la escultura es bastante difícil compaginarlo. Y otras veces, como la última exposición que hice aquí en Coruña, pues era un tema muy del hierro y las figuras, los cuadros eran muy relacionados con lo figurativo de mis esculturas, estaba todo bastante unido. Y en estos momentos estoy aquí con Serión, en este caso estoy con paisaje, o sea que de momento eso no tiene mucha
proyección con la escultura. Con la escultura. Pero bueno, ya haremos, ya sabe Dios. Ya hablaremos de escultura. Vamos a hablar, si te parece, un poco de lo que vas a exponer ahí en la Galería de Arte Serión, como estás comentando, pintura paisajística, pero también tienes una parte de pintura figurativa, ¿no? Son los dos mundos dentro de... Sí, pero sobre todo en pintura sobre todo es el paisaje el que más me llama, me satisface, me llena. Es el paisajes soñados, un poco inventados, ¿no? Y son playas o últimamente en esta exposición traigo, no me di cuenta porque no era un plan que tenía, pero traigo 3 o 4 casas metidas en el bosque, metidas en el campo. Debe haber algo con la casa que tengo ahí. Tengo una pequeña fijación. Y curiosamente Fidel también trae una casa en piedra también muy bonita. En madera y piedra también. O sea que, y ahora sí, luego ahora probé así unas técnicas nuevas de lino, de estucar el lino y el óleo, con óleo, claro. Y estoy investigando y te traigo algunas piezas de ese tema. Eso te iba a preguntar, que el estilo que manejas, el óleo, háblanos un poco defínenos un poco tu pintura, Julio. Me resulta difícil autodefinirme, pero bueno, en principio es colorista, quizá cada vez menos, pero me interesa mucho la luz, el color y la luz, y luego siempre con un punto de un poco de investigación de los materiales. Y he trabajado siempre bastante sobre la madera estucada, que yo la estucaba, y hay un proceso que siempre me gustó mucho, me divirtió, pero me encontré que el lienzo tiene otras posibilidades, más limpio, quizá llevando unos colores más control, y ando ahí en esas siempre hay dudas de por aquí o por allí, con las técnicas y hasta con los temas, con todo. Escultura, pintura, siempre estoy ahí con caminos que se bifurcan siempre. Pues eso, es importante, ¿no? Avanzar un poco, investigar otros estilos. Sí. Perderte para encontrarte. Para encontrarte, perfecto. Muy buena definición, Julio, muy buena definición. Bueno, aquí tengo entendido que dentro de tu marco pictórico, estamos hablando de esos paisajes, unos paisajes que están marcados un poco por sombras y sobre todo esas pequeñas luces que encontramos con unos toques cubistas. Ese cubismo que a veces encontramos en parte de tu obra, ¿a qué se debe? ¿Alguna referencia a algún artista? Bueno, no, la parte cubista no la tengo así muy... Son pequeños toques, pero bueno. Son pequeños toques. Yo veo pequeños toques, ¿no? En las figuras. Sí, puede ser. La verdad que no tengo así como unos principios para hacer mi obra, ¿no? La intuición es lo primero y me guío por la intuición. Y un poco es la búsqueda del color y la luz. La luz cada vez me interesa más. Y a veces la luz, si te interesa un poco la luz, tienes que ir dejando de lado un poco el color para darle más, para que se tenga más importancia el tema de la luz. Pero bueno, es una cuestión así mínima este tema del cubismo, de la luz, sí. El cubismo, pues bueno. Lo más importante es la luz y el color, ¿no? La luz y el color, sí. Es importante. Bueno, Julio... y luego soy un poco cuentista, siempre me gusta un poco el cuento, ¿no? Que tenga un poco de historia, ¿no? Por ejemplo, la casa, el ciprés, un poco parece cuando veo eso, lo he visto por internet, ese cuadro que estás comentando, esos bosques, esos paisajes, con esas pequeñas connotaciones de esa casa, da la sensación de una portada de un cuento infantil, ¿eh? Sí, bueno, pues de cuento desde luego, ¿no? De cuento en ese sentido. De cuento. Y sí, el tema knife no me preocupa nada que me definan así pero vamos, no lo considero que sea así, pero bueno,
sí me interesa así mucho la parte esa de cuento, de historia, de qué pasa en esa casa, esa noche o esa narración, ¿no? De hecho, a mí los ilustradores me gustan, siempre me gustaron, ¿no? Pero los ilustradores cada vez veo que hacen unas cosas impresionantes. No soy ilustrador, porque no soy ilustrador, ni soy pintor, ni soy escultor, soy una mezcla de todo, sin ser nada en concreto. Pero sí, la parte esa de ilustración en la pintura sí me interesa. Te interesa, ¿no? Bueno. Sí, sí. Hablando de interés, comentabas al principio que parte de tu vocación como artista viene familiarmente, por tu padre, por tu hermana, sí, pero sí. ¿hay algún artista fuera del entorno familiar que haya influido un poco en tu pintura, en tu escultura? Sí, claro, sí. Quitando ya los clásicos que pueden ser, pues Matisse, ¿no? Por ejemplo, Matisse ya es directamente o Gauguin, Matisse y todos los mucho impresionista. Y luego, pero en concreto hay un pintor gallego que siempre me llama la atención, siempre me encantó, que es Jorge Castillo. Y es un tío que es un pintor que es yo lo defino, ¿no? Lo defino como es juguetón, ¿no? Pues que ves ahí unos juegos de surrealismo, tiene el punto del surrealismo y te está contando historias siempre. Y de hecho usa mucho los pájaros, pájaros, mujeres, las plantas. Y yo concretamente en esta exposición me traigo unos cuantos pájaros con sus ramas, y el pájaro son también otro tema que en esta exposición se repite, que es el pájaro, la casa y sobre todo siempre árboles. El árbol es el rey el personaje rey en mis cuadros, ¿no? El árbol. El árbol, ¿no? El árbol es totalmente fundamental. Siempre es raro que no haya un árbol en un cuadro mío. Es raro. Hablando de árboles, pájaros y casas, ¿hay alguna anécdota curiosa sobre alguna de tus obras que nos puedas comentar? ¿Alguna anécdota así curiosa? En la venta, en alguien. Hay una que tengo mucho cariño, unos que son clientes y amigos que tenían un cuadro hace mucho ya y lo tenían, y el cuadro lo tenían en la casa aquí en Coruña, y en verano se lo llevaban a pasar el verano con ellos, como si fuese una mascota. Entonces, bueno, esas cosas te alegran, ¿no? Saberlas y que pasen, vamos. Es curiosa la anécdota. Es curiosa, ¿no? Sí, es curiosa. Nunca lo había oído yo eso. No, yo cuando me lo contaron me hizo me hizo gracia y bueno, y me encantó además. Se llevaba el cuadro de vacaciones, vamos. Sí, con ellos, sí, como si fuese el gato. El hijo. El hijo, sí, el hijo. Bueno, una vez oí esta pequeña frase que decía que el arte, como la vida, es un misterio. ¿Qué misterio hay en el arte de Julio Sanjurjo? Pues, caramba. A mí el misterio sobre todo es ver qué hay después del cuadro que hago, el siguiente. El misterio ese es el que me da ganas de seguir haciendo. A ver qué hay ahí después de la curva aquella o después de la loma. A ver qué hay más, ¿no? Ese es el mío, vamos. El tuyo, personal. A ver qué surge. No, cosas que evidentemente hace años que no me imaginaba que iba a hacer, que de repente están ahí, y eso no estaba ni soñado, ¿no? Pero van apareciendo unas cosas y te vas metiendo por unos sitios que... Y eso es es un poco que aparecen ahí, estaban ahí. O los encuentras o los buscas, no sé cómo es la cosa, pero van surgiendo historias nuevas, que es la novedad. La novedad es un buen motor. En cuanto a tus obras, tanto pictórica como escultórica, ¿recuerdas tu primera obra que vendiste? Sí, lo recuerdo, sí. Sí, porque yo tenía, no sé, de tener 8 años o 7, no, era muy pequeño. Y un tío mío me hizo la coña de comprármelo, vamos, ¿no? Estaba yo dibujando una cosa y me la compró.
Me hizo gracia la cosa, sí. Lo tengo un recuerdo. Bueno, pero aparte de esa compra familiar. No me acuerdo el precio, pero fue así la primera compra. Tu tío con 8 años te compró tu primera obra. Sí, 8. No, yo creo que hasta menos. Tenía muy poco yo. Y lo tengo en el recuerdo. Y luego recuerdo también lo contrario. Bueno, lo contrario no es la palabra, que es en aquel museo de Mann, en Camelle. En el museo que tenía Mann, el hombre este que era alemán, que vivía en Camella, allí con el taparrabos. Sí. Y que bueno, que entrabas allí y tenías que pagar para entrar, claro, de aquella casita que tenía pequeñita. Eso fue hace, pues, no sé, 45 años, 45 años fácil. Entrabas allí y te daban un lapicito y tenías que dibujar. Entonces le decía al hombre la primera vez que tengo que pagar yo por tengo que pagar por dibujar, pero bueno, habrá que pasar por el lado. Ahí está la anécdota. Julio Sanjurjo, coruñés, evidentemente alguna de tus obras me imagino que estarán en algún lugar aquí público en Coruña, ¿no? Sí, tengo un cuadro ahí, a Venta y Lago tengo varios, uno grande ahí en la entrada, que es un paisaje así, espero que sea relajante para el que vaya por allí y lo relaje un poco, grande, y luego unos cuantos pequeños por allí. Luego en la Diputación tengo una escultura, allí en el Rosalía, está el Rosalía, sí. Luego en la piscina de Sardiñeira tengo algo también. Luego por Oleiros tengo unas esculturas grandes, pero bueno, son promocionadas por privado, pero bueno, una empresa de construcción que hizo una buena escultura allí en Oleiros también tengo. Y bueno, ahora no me acuerdo así más de alguna cosa más por ahí. Bueno, es por si alguien aquí en Coruña que está escuchándonos y quiere acercarse y ver la obra in situ, pues una referencia ahí está, el Hospital Venta y Lago, ¿no? De Venta y Lago, sí, por ejemplo. Bueno, que si van, que no vayan así, que vayan por ver, no que no vayan por ver, que no sea por otra cosa. Por otra cosa. Bueno, si hay alguna cosa que no he sabido preguntarte y quieras comentar, Julio Sanjurjo, es el momento. Bueno, me has preguntado muy bien y me alegro mucho las preguntas, pero bueno, decir que el jueves a las 8, los jueves que viene, esperamos aquí vamos a dar un vinito y unas cositas para ayudar al vino y charlar aquí, y animo a la gente que venga aquí a vernos aquí la obra. Pues tomamos la palabra de Julio Sanjurjo e invitamos a todos los oyentes a que se acerquen a ver la obra, en este caso la obra más bien pictórica de Julio Sanjurjo, aunque también es un gran escultor. La pueden ver este jueves, día 30 de marzo, en la Galería de Arte Serión, y estará hasta el próximo día 29 de abril. Como estabas comentando, se sortearán algunas obras y un cóctel, que es lo habitual en las inauguraciones en la Galería de Arte Serión. Un placer y nos vemos el día de la inauguración, Julio. Muy bien, muchas gracias, Marcial. Gracias a ti, un saludo. Venga, un saludo. Ay, milonga de amor. Ay, temblor de gotán. Bueno, pues continuamos con este Encuentros en la Galería, como les comentaba, en esta exposición que comenzó este jueves, día 30 de marzo, y que estará hasta el próximo día 29 de abril. Tenemos la presencia de Julio Sanjurjo, con el que acabamos de partir, y otro de los artistas que podemos ver parte de su obra es la del escultor Fidel Goas, al que curiosamente también tenemos al otro lado del teléfono y en la misma Galería Serión, y ya saludamos. Buenas tardes, Fidel. Por casualidad, sí señor. Oh, buenas tardes. Es una casualidad que los dos artistas estén en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Bueno, vamos a conocer un poco a Fidel Goas. ¿Cuándo dijo Fidel, quiero ser artista? Pues mira, ya desde pequeñito le robaba las pastillas de jabón lagarto a mi madre, no sé a qué edad tienes tú, cuando yo era pequeña, había unos tacos de jabón para lavar la ropa y ya se los cogía para hacer cositas. O sea, es de toda la vida tuve ya la tendencia, aunque anduve por otros derroteros en su momento, siempre volvía al arte, a la escultura en general. ¿Pero qué hacías, Fidel, con esas pastillas del jabón? Mira, yo recuerdo que lo primero que hice fue un Don Quijote.
¿Qué te parece? Un Don Quijote, madre. Pero simbólico o muy realista. No, hombre, todo lo realista que podía ser yo con la edad que tenía, que te estoy hablando de que igual tenía 7, 8 años, bueno. O 6, ¿entiendes? Y nada, siempre fue una tendencia. No, yo creo que nací ya queriendo serlo. ¿Cómo define Fidel Goas su obra? Háblanos un poco de tu estilo y tu inspiración para crear esa magnífica escultura. Mira, mi inspiración es el mundo interior que tenemos. De hecho, son todo consecuencia de la meditación, de la observación del mundo, de la realidad, de nosotros los seres humanos. O sea que es todo, digamos que muy simbólico. Un puro simbolismo, entonces, en la obra sí. Podemos ver de Fidel, ¿no? Puro simbolismo, sí. Y le preguntaba a tu compañero Julio una frase que escuché una vez, que el arte, como la vida, es un misterio. Cuando se ve la escultura de Fidel, se encuentra misterio. Defínenos cómo encontrarías tú el misterio en tu obra. No la del espectador, sino la del autor. Pues el misterio está quizás en el desconocimiento que tengo de mí mismo. aunque a pesar de que tengo un pequeño conocimiento, la verdad es que para mí mismo soy un misterio. A veces no acierto a comprender mis situaciones, mis cosas, mis deseos, mis anhelos, nada. Es una búsqueda interior, mi trabajo, fundamentalmente. Digamos que yo plasmo en cada obra un puntito de lucidez que tengo en esa observación de cuando miro hacia el interior. Dentro del interior de Fidel nace ese sentimiento de crear la obra, ¿no? En este sentido, podemos decir. Sí, señor, efectivamente. Bueno, hablamos de la inspiración, aparte de esa inspiración que dices interior y de la famosa pastilla de jabón lagarto. ¿Hay otras fuentes inspirativas en la obra para Fidel Goas? Hombre, el arte en general, desde los clásicos, tanto pintura como escultura, claro, sí, es una inspiración total y absoluta. Pues empiezas con Miguel Ángel, con Cánova, después te llegan los italianos, en fin, no sé, es un conjunto de toda la historia del arte, mi inspiración, ¿entiendes? No, yo soy un cinéfilo, por ejemplo. A mí el cine bueno me ha llegado a emocionar y me ha ayudado mucho a adentrarme en ese camino interior, ¿no? El cine me ha inspirado mucho siempre, siempre. No. Y pues bueno, la pintura, pues claro, que es interminable la lista. Empiezas con Botticelli, te vas acercando a más, Rubens, Rembrandt, los españoles, bueno, Goya, claro, te das cuenta que es una locura. Bueno, todo lo que tenemos atrás. Nos quedamos con esa inspiración dentro de la pintura, no solamente de esos clásicos italianos del Renacimiento, sino también un poco lo que es la historia de la pintura en general. Sí. Dentro de tus obras, le he preguntado también a Julio, ¿qué recuerdos tienes de tu primera obra que vendiste? Anda, pues ahí sí me pones en un aprieto ahora mismo. ¿No te acuerdas de cuál fue la primera obra que conseguiste vender? Yo creo que fue una talla en madera, que era una especie de escapista de la realidad. Puede que esa fuera mi primera obra. Claro, en una época también muy joven, buscaba salidas, como toda la gente joven, ¿no sabes? Y quizás fue eso lo primero que decí, posiblemente, pero no lo puedo asegurar. Bueno, hablas de escultura con material de madera, pero hay otros materiales, ¿no?
Sí, no, es circunstancial. Yo trabajo también mucho con piedra. Yo ahora vivo en Asturias y trabajo con la piedra que hay en Asturias, que es una preciosidad. También con metal, con fundición de bronce, de aluminio, en fin, experimento todas las posibilidades, ¿sabes? No tengo un material que digamos, es mi preferido, no. No, ahora coincide que tengo bastante obra en madera porque me coincidió tener madera bien preparada, ¿no sabes?, para trabajar. Pero es circunstancial, el material me resulta indiferente, ¿sabes? Es la idea lo que prima, la idea, lo que tengo en la cabeza es lo que prima. La idea para crear es lo que te inspira y luego eliges el material adecuado a esa idea que tienes plasmada. Sí, efectivamente, claro, tú te tienes que amoldar, hay ciertas cosas que con piedra no puedes hacer, si las puedes hacer con madera o con metal, en fin, pero eso ya es una cuestión ya técnica, por completo, claro. Bueno, Fidel Goas, coruñés, nacido en Oleiros y artista coruñés, escultor. Dentro de la escultura podemos definir dos esculturas, la urbana y podríamos decir, la particular. ¿Dónde te encuentras más a gusto? ¿En esa macroescultura urbana o en esa escultura familiar, podríamos definir? Hombre, vamos a ver, lo urbanita me encanta. De hecho, yo soy un arquitecto urbanista frustrado. me hubiera encantado poder acabar dedicándome a eso, ¿no? A mí el intervenir en espacios y muchas veces recuperarlos y todo eso me entusiasma. Y después también la obra, como dices tú, privada, esa que haces en el taller, con la tranquilidad, con tu música, con ese tiempo que es solo tuyo, que tú lo manejas a tu antojo, también es atractivo. En definitiva, todo lo que suponga crear, Marcial, es atractivo. Es atractivo. Pasando al tema de esa obra urbana, obra pública, aquí en La Coruña podemos ver una obra tuya, concretamente Hidra de Lerna. Hidra de Lerna. Sí. La podemos contemplar si nos acercamos a la Torre de Hércules, aquí en La Coruña. Cuéntanos un poco la anécdota de el por qué está ahí esa Hidra. Es en su momento. Eduardo Toba, que era el ingeniero de costas encargado de toda la obra del Paseo Marítimo de Coruña, se le ocurrió la idea de alrededor de la Torre de Hércules hacer un parque escultórico en referencia a la leyenda de Hércules, ¿no? Lógicamente, entonces, bueno, pues empezamos a hablarlo y tal, y yo le acabé sugiriendo hacer un de uno de los trabajos de Hércules, que era cortarle las cabezas a la Hidra de Lerna. Era un animal mitológico peligrosísimo, ¿no? Y esta obra, este conjunto que tengo yo allí simboliza ese trabajo de Hércules. Pues si hay alguna pregunta que no he sabido hacerte, Fidel Goas, es el momento de hablarnos un poco de lo que quieras tú comentar. Yo lo que quiero es paz en el mundo, a los niños de buena voluntad, felicidad, alegría, que corra el dinero de nuevo, que volvamos a ser más felices, y de verdad, es lo que más deseo. A mí hay cosas que me entristecen mucho. La guerra de Ucrania, por ejemplo, me parece terrible, en pleno centro de Europa, que esté corriendo semejante cosa, los problemas que tiene la gente para llegar a fin de mes, todas esas cosas a mí no me gustan. A mí me gustaría estar rodeado de gente a la que todo nos fuera bien, por lo menos materialmente, ¿entiendes? Porque es que espiritualmente ya es otro cantar, es una lucha ya que te tienes que proponerte en serio, pero cuando las cosas vienen dadas así con las circunstancias y tal, es un poco desesperanzador, pero vamos, esperemos que todo vaya mejor, Pues yo espero que ese deseo tuyo, que nos acabas de expresar, lo transmitas a ese sentimiento profundo para crear una escultura que marque un poco ese deseo de Fidel Goas. Es todo un placer, Fidel, haber estado en estos micrófonos de Cadena Universal Radio y en concreto en este Encuentros en la Galería.
Nos veremos el próximo jueves en la inauguración de esa exposición, el jueves 30 de marzo. Le recordamos a los oyentes que estará hasta el próximo día 29 de abril. Un placer. Muy bien, Marcial. Y muchas gracias por su atención, Fidel. Igualmente, ¿eh? Gracias, un saludo. Ay, milonga de amor. Pues señoras y señores, este ha sido Encuentros en la Galería, hoy departiendo con los artistas Julio Sanjurjo, pintor y escultor, y con el escultor Fidel Goas. Parte de su obra la contemplaremos en la Galería de Arte Xerión, en la exposición que comienza este próximo jueves, día 30 de marzo, y que estará hasta el próximo día 29 de abril. Muchísimas gracias por su atención y volveremos nuevamente en la nueva exposición de la Galería Xerión con otro Encuentros en la Galería. Muchísimas gracias y un saludo de quien les habla, Marcial González. Buenos Aires.